ya empezaríamos. Bueno, mi nombre es Ana María Rey y comencé en el profesorado como alumna en el año 1967. Luego trabajé en la sección secundaria y después pasé al profesorado, donde ingresé como profesora el 1 de abril de 1981. Siempre trabajé como profesora en distintos departamentos. Por ejemplo, inglés, educación inicial, matemática, nivel primario, y con alguna suplencia en historia y ciencias naturales. Mis materias dictadas fueron siempre psicología evolutiva. Bueno, ¿cómo ingresé al profesorado? Yo trabajaba en la sección secundaria y el profesor Román Vallejo, que era a la vez rector del colegio secundario, estuvo a cargo provisoriamente del rectorado del profesorado y me sugirió hacerme cargo de 3 horas en el departamento de inglés. ¿Cómo eran elegidos los profesores? Bueno, un profesor era elegido por sus estudios... Porque estás yendo muy lineal. Ajá. ¿Sí? Yo no quiero que sea lineal, sino que sea más suelto, no te pongas tan... Volvemos, a ver. Vos ya dijiste que sos egresada del profesorado, pero no dijiste de qué carrera. Sí. ¿Sí? ¿De qué carrera sos Psicología. egresada? Psicología. ¿Sos de las primeras promociones? No. A ver, primera no, segunda, sí, segunda creo que. Segunda promoción de psicología. En realidad yo recibí el título en el año 76. Bien. Segunda Vamos a hablar de promoción. esa etapa, de vos como estudiante del profesorado, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes eran o cómo eran tus compañeros? ¿Quiénes formaban parte de un grupo de alumnos de psicología en los años 70? ¿Quiénes eran tus compañeros? Mis compañeros ingresaron en multitud y luego terminamos 4 la carrera, muy Mirá, poquitos. Y eso es muy normal, ¿viste? Sí. O sea, se repite el desgranamiento a lo largo de los años. Sí, una cosa importante es que todos teníamos experiencia docente. Por ejemplo, yo en ese momento era directora de una escuela primaria. Ah, porque además sos maestra. Soy maestra. Y mis compañeras eran maestras o profesoras de inglés, pero todas teníamos una experiencia docente al ingresar al profesorado. Así que nos resultaba más fácil, más llevadero y más atractiva la materia. ¿Cómo te enteraste de que en el profesorado existía la carrera de psicología o cómo llegaste acá, a Lomas, a la carrera de psicología y por qué elegiste psicología siendo docente? Bueno, yo conocí mucho a Monseñor Alejandro Schelle, quien tengo el mejor de los recuerdos. Y me enteré de la fundación de este instituto y de las distintas carreras. En realidad yo quería hacer un profesorado en letras, pero como era directora de una escuela con chiquitos con protección del menor, entonces me pareció que si yo incursionaba en el ámbito de la psicología, iba a hacer un aporte mayor a la comunidad educativa. Entonces, en realidad empecé en la Facultad de Filosofía y Letras, pero por problemas ya conocidos de la dictadura militar y todo, entonces se cerró la carrera de psicología por 2 años. Y yo vine a hablar con Monseñor y Monseñor me sugirió hacer acá el profesorado. Y así comencé. Ah, mirá qué linda historia es. Sí, así comencé. Bueno, ¿tuviste o formaste amistad con ese grupo de compañeros que terminaron juntos o los perdiste? Con algunos los perdí porque viajaron al exterior y con los que están acá en Buenos Aires, pero somos 4. Eran 4, claro. Eran 4, así que a uno lo veo y la otra no, y bueno, el otro es mi esposo. Ah, bueno. O sea, ¿te pusiste de novio en el profesorado? No exactamente, pero dio la casualidad de que al llegar al 4.º año nos unimos porque él debía algunas materias, como era profesor ya en biología, hacía despacito la carrera de psicología y en un punto nos encontramos. Ah, bueno, entonces es un común denominador de todos los departamentos esto de formar parejas o familias en el profesorado. Sí, parece que sí. Parece que sí, bueno, la verdad que todo el mundo tiene esa historia. Sí. Nos reíamos con Arche,
Porque si ella hubiera sabido que era en historia, en psicología o en matemática, que había que conseguir novio, se cambiaba de carrera. Viste que Cristina siempre estuvo en inicial. Claro. ¿Qué recuerdos tenés de tu etapa como estudiante con respecto a tus profesores? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Cómo era la relación de estudiantes grandes? Porque me dijiste que la mayoría tenía una carrera ya. Sí, no había ninguno egresado del colegio secundario. Ah, mira. Todos tenían experiencia. Bueno, por ejemplo, yo tuve como profesor al doctor Aguirre, que ya está fallecido, al hermano del profesor Aguirre también, a la profesora Landaburu, que también falleció, a la señorita, a la profesora Margarita Drover, que tengo un recuerdo hermoso y también está en el cielo, a la profesora Spinelli, bueno, entre los que más recuerdo. ¿Qué recuerdos tenés de alguno de ellos? De la profesora Drover, su buen humor, sus ganas de dar clase a pesar de que ella ya tenía su edad, el cariño que nos tenía, nos reunía en su casa cuando egresábamos, por ejemplo, nos preparaba una pequeña fiestita e íbamos todos, en fin, era una familia, realmente era una familia. Y éramos tan poquitos que nos conocíamos todos intercambiábamos, era muy lindo. Una carrera de psicología en un profesorado católico, en la década del 70, como dijiste vos. ¿Qué cuestiones políticas o no políticas estuvieron presentes en ese profesorado? Si surgieron debates, charlas en torno, bueno, a la psicología, ¿no? Porque la psicología en algún punto tenía su debate con la fe. Yo muchas veces inicié debate, porque yo venía escuchando, no compartiendo, bastante adoctrinamiento también. Y entonces había ciertos puntos que, bueno, yo quería ver la fundamentación. Aunque yo siempre, por mi raíz católica, no estaba de acuerdo con ciertas tendencias que había en la Facultad de Filosofía que eran muy claras, ¿no? Pero bueno, acá no se me aclararon las dudas y aparte había una amplitud de pensamiento, porque no por ser un instituto católico no vimos a Marx o no vimos a Hegel o no vimos a Freud, el mismo Freud, claro. Entonces había una amplitud de pensamiento. ¿Y los profesores tenían todos la misma línea? Claro, la educación era más enciclopedista, entonces el alumno era más independiente del profesor. El profesor daba su clase y el alumno buscaba la bibliografía, si no la encontraba buscaba algo similar, consultábamos diccionario de psicología por nuestra cuenta, de filosofía, íbamos a bibliotecas, nos arreglábamos y armábamos la materia. Eso yo fui notando después cuando iba pasando el tiempo que se iba perdiendo y que los alumnos pasaron a ser más dependientes del profesor, que le traiga la ficha, que le preste el libro, la fotocopia. Bueno, en mi época, por ejemplo, no había fotocopias. Claro, bueno, por empezar. Así que para empezar. No, pero yo te preguntaba, ideológicamente, ¿los profesores del departamento de psicología tenían todos la misma línea? ¿O estaban todos dentro del mismo? Yo en esa época los vi neutrales. Claro, porque quizás también eres más joven, ¿no? Yo en esa época los vi neutrales. U objetivos. Claro, yo le preguntaba mucho sobre Santo Tomás de Aquino, de hecho fue mi trabajo final en Filosofía 2. Bueno, la profesora con todo gusto me explicaba, pero no dejaba de tocar otros temas en la misma dimensión. Bien. Bueno, después dijiste que ingresaste como profesora, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo fue tu llegada, tu recibimiento, con quién te encontraste, cómo empezó a ser la relación con tus colegas? ¿Cuántos años fuiste profesora de la casa? Del profesorado 25. Bien. No, perdón, 28. 28 años. 28 años en el profesorado. Bueno, y en esos 28 años la relación con los colegas. Ah, magnífica. ¿A quiénes conoces, a quiénes recordás? Sí, bueno, a quien recuerdo es innumerable. Hoy, por ejemplo, siempre los recuerdo, sobre todo los que están en el cielo, porque tengo un cariño muy grande por ellos. Por ejemplo, Carlos Palermo, el doctor Aguirre, el profesor Mariño.
Bueno, ¿quién te puede nombrar tanta gente? Moira Palmieri, que falleció muy jovencita. También tengo alumnos que ya están en el cielo. Bueno, hay una serie de personas por las que rezo siempre. ¿Tus profesores fueron colegas tuyos? En general no. No, ya cuando ingresaste sí, ya se había renovado el plantel. Gente grande, sí. Lo que sí, yo compartí las clases del profesorado con profesores que yo ya había conocido en el secundario y que trabajábamos también juntos. ¿Quiénes eran los que trabajaban en los dos niveles? A ver. Y por ejemplo el profesor que daba teología y Calvo, el profesor que después fue diácono. No te puedo ayudar. Bueno, se me está haciendo una laguna. Era común entonces. Pascual Macri. Era común que hubiera profesores de secundario en el profesorado. En el profesorado, sí, el mismo profesor Vallejo. Bien. Háblame de los pastores del profesorado. ¿Vos conociste a Monseñor Shell? Sí. ¿Qué recuerdos tenés de él? Los mejores. Porque era la humildad personificada y amaba el instituto como si fuese un hijo de él. Las misas de iniciación de clase siempre eran celebradas por él y bueno, lo amaba, eran sus hijos, ¿no? Quería un profesorado a un nivel terciario para esta zona que no lo tenía y para que retroalimentara sus otros niveles de enseñanza. Mis mejores recuerdos por su humildad, su sencillez, su solidaridad y su amor a esta casa. ¿Y de Monseñor Colino qué recordás? Y Monseñor Colinos, lo recuerdo, participaba en las decisiones del profesorado y demás, aunque no asistía tanto como Monseñor Shell. ¿Estuviste en el tiempo de Radrizani también? Sí, estuve en el tiempo de Radrizani, sí. ¿Y de él que...? Estuvo poco tiempo. Poquito. Sí, sí, sí. O sea, lo he visto en 2 colaciones de grado. ¿Cuándo te jubilaste vos? ¿En qué año? Hace 3 años. Hace 3 años. Sí. ¿Y qué extrañas del profesorado? Si extrañas, ¿no? Sí, sí, no, el profesorado lo extraño mucho, tanto es así que cuando dejé definitivamente, psíquicamente me afectó. Pero como inmediatamente empecé una acción pastoral en la parroquia y después otra, entonces estoy muy ocupada y estoy haciendo lo que hubiese querido hacer toda la vida y no tenía tiempo. Entonces ahora me dedico enteramente a lo que es la pastoral, claro. ¿Y qué era lo que extrañabas? Extraño el trato con los alumnos, con los profesores, el nivel de confidencia que teníamos. Pues imagínate que pasamos con algunos 30 años acá adentro, 20 años. Entonces conocíamos hasta nuestra vida privada, nos llamábamos por teléfono cuando había problemas. En fin, era una hermosa comunidad. Además nunca hubo rencillas con nadie, sí alguna discusión, pero jamás enfrentamientos, nada. Todos éramos, por lo menos yo lo veía así, éramos amigos de todos. Y la relación con los alumnos hermosa, porque lo mismo que se daba con los profesores se daba con los alumnos. Es decir, el alumno venía un poquito antes y te contaba su problema ahí familiar y vos lo podías ayudar un poquito o simplemente escucharlo. Es decir, es una relación más que enciclopédica, ¿no? Sí, seguro. ¿Vos estuviste en el departamento de Psicología y Filosofía? Sí. A la vez, digamos. No. A ver. No, en Filosofía estuve un tiempito, después ya vino el profesor y lo dejé. En Psicología sí, estuve alrededor de 6 años. ¿Quiénes eran el jefe de departamento de Psicología en ese tiempo? Estela Velos. Estela Velos. Sí, porque fue el último departamento que tomé. Ah, mira. El último, sí. Egresada de Psicología y fue el último departamento en el que trabajaste. Claro, sí. Mira qué interesante. Y entonces no recordás profesores de Psicología, más allá de los que fueron tuyos, que hayan tenido una trayectoria destacada por algún motivo en el departamento. No, en realidad, ¿destacada en qué sentido? No sé, ya sea por su relación con los alumnos, por su currículum o por algún motivo dentro del departamento de Psicología.
Claro. Pero por ejemplo, no sé, en historia, Buján se destacaba por algo, como Sí. Solanes con lo suyo, ¿viste? Claro. Cada uno tiene una característica y una personalidad y se los identificaba como los jefes de alguna manera, o los rectores del departamento de historia. A eso Claro, me refiero. en este sentido, bueno, Estela Velo sabía todos los pormenores de los alumnos, y si vos le nombrás a alguien, ella va a decir qué problema tiene, si tiene un problema familiar, si tiene dificultades en qué, o sea, conoce perfectamente a todos los alumnos. No le nombra ¿Quiénes son los alumnos, los estudiantes de psicología? ¿Qué tipo de alumno es el estudiante de psicología? ¿Cuáles son El los estudiante de psicología, como es su materia, lee más, se informa más, tiene más facilidad de palabra, más facilidad de expresión, más interés por la materia, aunque en realidad el interés por la materia tienen todos, porque al ser docentes, si uno no conoce la psicología evolutiva, pero el alumno de psicología es distinto, incluso los contenidos hay que ahondar más, hay que exigir otro nivel, porque van a ser, además de docentes, profesores en la materia. Suele pasar que uno elija psicología identificándose con una problemática. O sea, yo elijo psicología porque tengo tal problema. Sí, A ver. aunque el problema peor es cuando eligen psicología como un trampolín a la licenciatura de psicología, A ver. a la psicología clínica. En realidad ellos quieren ser psicólogos y hacen el profesorado porque les resulta mejor venir al profesorado y luego pasar a la Universidad Católica o a El Salvador o donde fuese y completar sus estudios. ¿Qué diferencia hay? Y hay diferencia porque yo les digo que la vocación docente no hay que dejarla de lado. Es decir, cada materia es un instrumento, pero en realidad el fin es la educación del niño, y eso no lo tenemos que olvidar. A mí me puede gustar mucho historia, pero historia es un instrumento que yo utilizo para la educación, es mucho más amplio. Claro. Entonces que tuviesen mucho cuidado en eso, ¿no? Que esto era un profesorado. Y aparte que a lo mejor, si ellos querían seguir psicología clínica, necesitaban otra formación, porque acá hay muchas materias pedagógicas. Bueno, está todo orientado a la docencia. A la docencia, obviamente. Otro problema que surgió Sí, también, iba a preguntar por las dificultades. Sí. A ver. las dificultades es que, por ejemplo, es al revés. Alumnos que no han podido ingresar a la universidad o que les resultaba muy difícil, ingresan al profesorado, como si el profesorado fuese más cortito, más leve, Más fácil. más fácil. En la carrera de inicial, cuando se inició la carrera de inicial, que era de 2 años, también encontraban como una salida laboral. O lo identificaban con el trato con niños pequeños. Entonces, cuando uno le preguntaba por qué elegís la carrera, dice, porque yo me llevo muy bien con los niños pequeños. Bueno, entonces había que explicarles cuál era la función del docente. Pero en realidad, cuando la carrera se hizo de 4 años y se acrecentaron las materias pedagógicas, ya se empezó a ahondar más en el quehacer educativo. Claro, Comenzaron ya no es tan fácil. Claro, a comprender más el rol que debían cumplir. Contame anécdotas. ¿Qué anécdotas estuviste recordando, pensando para compartir? No sé si anécdotas, pero hechos He visto. sobresalientes que me tocaron el alma, por ejemplo, cuando cumplí 25 años en el instituto. Eso me tocó el alma porque cuando pasaba a recibir el pequeño diploma que nos daban o el obsequio, nombraron mi currículum y luego dijeron que mi esposo y mi hija también eran egresados de aquí. Y entonces eso me emocionó tremendamente, fue maravilloso. Y otra cosa que me emocionó mucho fue el día que me jubilé, porque sorpresa, el rector dijo que un día quería hablar conmigo en una hora determinada por un problema, y cuando yo llegué ese día a la entrevista, estaban todos los profesores esperándome para hacerme una despedida que, bueno, que llevo en el corazón y que no voy a olvidar nunca. Y otra cosa que también llevo en el alma es el primer bautismo que hicimos en el profesorado, con un alumno de inglés. Eso no ¿Quién era? ¿Te olvido más. acordás el nombre de ese alumno? Sí, me acuerdo.
Me acuerdo también de otro. A ver, espérate. Era... Bueno, que lo debo, ahora salgo de acá y digo, pero ¿cómo no me acordé? Sí, era un alumno de segundo año, el profesor de inglés. Y lo que más me llamó la atención es que el llamado de Dios, ¿no? Porque era el día de Pentecostés, faltó la catequista por la gripe A, y me dijeron a mí que tenían que hacer la celebración urgente. Entonces yo preparé una celebración de la palabra y lo llamo a él así, entre 200 alumnos, le digo, vení vos, y vas a leer los Hechos de los Apóstoles. Y él me dice que no, porque no está bautizado. Entonces yo le dije que Dios no hace esa distinción de personas, que si Él es gustoso de leer la palabra, que la lea, y que yo después iba a rezar para que algún día reciba el bautismo. Y a la semana estaba pidiendo el bautismo. Así que con todos los compañeros en una reunión muy linda lo hicimos, y bueno, esa es otra anécdota hermosa del profesorado. Y sí, Matías. sí. El año pasado tuvimos así una celebración importante, comunitaria. Sí. De mucha gente que tomó la comunión, se bautizó, se confirmó, y la verdad que yo, ni como alumna ni como profesora, había vivido eso. Sí. Fue hermoso. Y este año se anunció, ¿viste? Está. Cualquiera que quiera tomar los sacramentos, habla con la gente de pastoral y tendremos comuniones todos los años. Claro, qué hermoso. Pero a mí lo que me llamó la atención es ese llamado de Dios. La acción del Espíritu Santo. Claro, la acción del Espíritu Santo. Una frase que identifique o una palabra que identifique a este profesorado, ¿cuál sería? Para mí es una comunidad. Es una comunidad donde se transmiten valores como la solidaridad, el respeto hacia el otro, que hoy en día está tan denigrado, la colaboración, el entusiasmo. Bueno, es una comunidad. Yo lo sentí como mi segunda familia y lo sigo diciendo. Un mensaje para los estudiantes actuales, futuros docentes, egresados del SAENS. Bueno, yo llevo 44 años en la docencia, y si volviese a nacer, volvería a elegir la misma profesión, porque tiene más satisfacciones que malos momentos. Y los malos momentos son solo experiencias que la vida nos pone delante, simplemente para que podamos crecer con ellos, podamos resolverlos y crecer. Y por más que los tiempos son difíciles y cada vez son más difíciles, yo retomo lo del Santo Padre, que dice que no nos roben la esperanza. Con respecto a los alumnos, tanto cuando yo comencé y en toda mi carrera y en los últimos tiempos, lo que más me llamó la atención es que venían de distintos lugares, de distintas clases sociales, algunos hasta con carencias de tipo económico. Nunca se hizo ninguna diferencia, ni por la posición social ni por nada. Jamás desde la rectoría se insinuó que un alumno debía ser beneficiado. Todos tenían la misma oportunidad y todos tenían los mismos derechos. Además, todos compartían las mismas experiencias. Generalmente no se formaban subgrupos. Y si se formaban, enseguida en la sala de profesores lo comentábamos para tratar de hacer dinámicas y tratar de disolver esos subgrupos que se formaron. Cuando yo comencé en el Instituto Sáenz en la calle Azara. La biblioteca era pobre y el material didáctico también. Se fue formando generalmente gracias a la ayuda de los profesores. Todos donaban algo para que la biblioteca fuese cada vez más grande. Y luego desde la representación legal se encargaban de la compra del material didáctico. ¿Quiénes eran los bibliotecarios? La bibliotecaria falleció. Era la esposa del profesor Ríos, de historia. Edith. Sí, Edith. Y Edith estaba ya con don Luis y con Silvia. Sí. Yo los conocí de Sí. antes. Y antes creo que había otra persona, Sur Michel también estuvo en la biblioteca, después estuvo en la secretaría.
Háblame ¿con qué secretarios estuviste vos? ¿Quiénes fueron los secretarios? El señor Zunino, Ajá. Surmiche, después Estela Velos. No, Estela Villamayor. ¿Estela Veloz también fue secretaria? Estela Velos. Ah, ya no sabía. Estela Villamayor, perdón. Ah, por eso. Perdóname. Estela ¿Qué Villamayor. recuerdos tenés de Estela Los Villamayor? mejores. Que es de la que más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Estela ¿Cómo conmigo era la muy secretaria Estela? y era bastante puntillosa, le gustaba todo en orden, en tiempo y forma, pero conmigo además tenía una relación muy buena, siempre preguntaba por mis enfermos cuando me tocaron épocas tan difíciles. Bueno, yo me sentía apoyada y bien, tal es así que todavía nos seguimos comunicando. Y una cosa que me llamó la atención, que el día de mi despedida, en la mitad de la despedida aparece ella, y diciendo que me quería saludar. Y eso, bueno, terminó con mi emoción y con todo. La verdad que se lo agradezco infinitamente. Y luego, bueno, Catalano, que fue alumno mío en matemática, y después lo tuve como secretario, bueno, siempre con ese sentido del humor, con esa, qué sé yo, esa cortesía, y también fui compañera con el papá. ¿Qué sentís? No conozco muchos colegas, profesores en psicología, solamente quienes me están reemplazando, que fueron muy buenos alumnos, y que ahora una de ellas es la jefa de departamento. Pero lo que sí voy encontrando son las maestras. Bueno, ¿quiénes fueron tus compañeras de trabajo, compañeros de trabajo? Bueno, ahora estoy recordando también a Susana Bulgeroni, con la que estuve muchos años, compartí muchos años con ella. Comentábamos los problemas de los alumnos, cómo lo podíamos resolver. Y bueno, Susana siempre bien dispuesta. Además pasamos momentos muy malos juntas, familiares, y nos sosteníamos, así que yo se lo agradezco infinitamente. Bueno, espero que prontito ella esté entre nosotros y que pueda compartir todos estos gratos acontecimientos que estamos compartiendo. Claro. Bueno, ¿recordás algo más para agregar a esta entrevista? No, creo que no. Sí, dijimos todo. Sí, ¿no? Creo que dijimos todo, sí. Un recuerdo muy grande y un agradecimiento enorme para mis compañeros actuales y para los que ya están en el cielo, mi eterna plegaria.